9:08. Claro, tenemos que seguir hablando de la reforma propuesta retirada con ajustes anunciados para suplir los recursos que se requerían por la reforma. Y bueno, esta pregunta que flota desde la noche del sábado: ¿y ahora qué hacer? Se necesitan recursos, ¿cómo lograrlos? Había una cuantificación de 122.000 millones, que era la aspiración del gobierno, aunque los cálculos dicen que es el doble de eso, pero esa era la propuesta. ¿Se podrán conseguir con ajustes? ¿Cómo serían esos ajustes administrativos? ¿Se pudiera lograr combatir la evasión de una manera efectiva ante esta coyuntura, esta situación difícil? Bueno, sí. Para eso está con nosotros un hombre con todas las condiciones, que es Rolando Guzmán, economista, exrector de INTEC, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. A ver si él nos puede arrojar luz, decirnos qué hacer, y como los libros de Lenin, qué hacer y por dónde empezar. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Resumiendo la pregunta de Cristian, la lucha contra la evasión fiscal basta para conseguir 122.000 millones. ¿Qué tan eficiente podría ser? Da para tanto. Un poquito más adelante. A ver. La respuesta corta a mi juicio es que no. Punto. Que no. Pero la respuesta larga es que evidentemente, al igual que el 100% de los dominicanos, o un porcentaje más o menos similar, yo celebro que se haya retirado la propuesta de reforma que teníamos sobre la mesa, por razones que yo creo que han sido extensamente explicadas, pero principalmente porque no atacaba principalmente nuestro problema principal, que es justamente la evasión, y en segundo lugar porque su propia estructura tenía muchas oportunidades de mejora. Es decir, que en esa parte creo que casi el 100% de los dominicanos podemos estar de acuerdo. No obstante, yo disiento de un porcentaje alto de la población, en que no celebro que el gobierno haya hecho un retiro puro y simple de la propuesta, y más aún que el presidente haya anunciado que no habrá una reforma orientada a esos fines en el resto de la presente administración. Y no lo celebro por una razón muy simple: es que las condiciones no han cambiado del viernes en la noche al martes en la mañana. Las condiciones siguen siendo las mismas, los retos siguen siendo las mismas, los retos siguen siendo los mismos, las necesidades siguen invariables, de forma tal que yo creo que sigue siendo necesaria una reforma, y el camino a seguir, a mi juicio, más recomendable hubiera sido hacer planteamientos que no cierren esa puerta, sino que permitan introducir una reforma de naturaleza distinta. ¿Qué puede pasar a partir del retiro de la propuesta? Pueden pasar tres cosas, o podría pasar una combinación de tres cosas. Una primera cosa es que evidentemente el gobierno está impelido a la búsqueda de recursos por vías administrativas, pero esas vías administrativas, sin un marco legal correspondiente, tienen límites, y cuando se quiere traspasar esos límites, de hecho, corremos el riesgo de caer en la arbitrariedad. Yo creo que la administración tributaria tiene que someterse a su propio criterio ético, a sus propias normativas, y no podemos caer en la persecución indiscriminada con fines de recaudar dinero en condiciones de necesidad, de forma tal que yo creo que eso, por esa parte, tiene ciertos límites. Una segunda cosa que tiene que pasar, y que de hecho ya está pasando, es por el lado del gasto. Y está pasando en la forma de que hay un sacrificio en términos de inversiones que se ha comenzado a sentir a lo largo de los últimos años, que se seguirá sintiendo porque de hecho es así como está previsto en las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, que contempla una inversión de alrededor de 2% del Producto Interno Bruto, lo que significa prácticamente la mitad de lo que hemos tenido en determinado momento. Es decir, que algún ajuste por el lado del gasto, infelizmente, tendrá que ocurrir. Y digo infelizmente porque la inversión es ampliamente reconocido como un factor de crecimiento y un factor necesario para el buen desempeño de la economía en
el largo plazo. Por supuesto, podría haber ajustes de otra naturaleza en el gasto corriente que siempre serán bienvenidos, pero que de ninguna manera pueden suplir las necesidades del Estado. De forma tal que creo que estamos frente a un problema cuya solución está contemplado, de hecho, en una ley que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. No se trata de la voluntad de un gobierno en sí mismo, sino que deberíamos verlo como lo que es un mandato legal que de hecho debería existir el entendimiento de que se está obligado a tratar por lo menos de cumplirlo. De forma tal que, vuelvo a la respuesta corta, no creo que haya una solución administrativa y tenemos que pensar nuevamente en algún momento en poner sobre la mesa una propuesta que no solamente envuelva la parte tributaria, sino también la parte del gasto público. Además de lo bien consensuado que fue esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, un mandato que ahora, ¿qué le parece a usted? ¿Podría cambiar el escenario y que sea la oposición la que le exija al gobierno el cumplimiento de los mandatos de esa ley? Y mira, el CES para algo ha de servir, que es para cosas como estas. Entonces, podría verse ese escenario donde la oposición, que podría gobernar en el 28, claro, le diga, hey, gobierno, no, espérate, que aquí la ley manda un pacto fiscal, vamos a conversar, que ya ahora yo quiero, espérate. Claro, por supuesto. Yo pienso que la principal condición para que la oposición quiere es que el gobierno no quiere. O sea, que si el gobierno no quiere, evidentemente la oposición en este momento pasa al lado contrario. Es normal, es parte del juego político. Pero yo pienso que todos tienen que pensar en una perspectiva de largo plazo. Tanto el gobierno como la oposición. Yo creo que el gobierno en este proceso cometió muchos errores. Y tal vez uno de los errores más evidentes es que abordó esto como si fuera un problema técnico o un problema contable, en lugar de abordarlo como lo que es, un problema social, un problema político, un problema que antes de colocarse frente a una hoja de Excel requería evidentemente hacer todos los arreglos necesarios para tener un mínimo de apoyo de la sociedad. Es decir, que de parte del gobierno se cometió un error grande. Y creo que la oposición cometió el error de no ver error desde la perspectiva como ciudadano, porque obviamente la lógica política es una lógica en sí misma, pero yo pienso que la oposición tiene que entender definitivamente que este problema es un problema que seguirá estando presente, que les afectará en una eventual administración en caso de presentarse, y que las causas de esto son una fiesta que, para usar una imagen que ha estado en boga en estos días, en realidad mucha gente ha sido invitada. Yo creo que una gran parte de la sociedad ha sido invitada a esta fiesta de desequilibrio fiscal. A esta fiesta ha sido invitado el sector empresarial, que gracias a pagar menos impuestos ha tenido tasa de retorno o de ganancia relativamente elevada en determinados sectores. Ha sido un invitado a la fiesta el sector financiero, que gracias a toda la dinámica del Banco Central tiene un retorno seguro en unas inversiones de bajo riesgo, por lo tanto también ha sido invitado a la fiesta. En fin, todos hemos sido invitados. Perdóname el juicio, si tú buscas los discursos de la oposición, en ninguno de los discursos dice que no es necesaria la reforma. Ciertamente. Lo que la oposición estuvo de acuerdo, y tú lo dijiste al inicio, no estaba de acuerdo cómo se estaba haciendo la reforma. Son dos elementos distintos. Claro. Si ahora el gobierno dice que no es necesaria la reforma, quien está cambiando de posición es el gobierno, no la oposición. Yo creo que de hecho, aunque no se ha dicho que la reforma no es necesaria, yo creo que sería realmente un sinsentido imperdonable. No ha estado en boca de la oposición. Y todo el mundo lo admite como tal, admite que es necesario. Yo creo, no obstante, que no hay respuesta tributaria agradable. Pero si me permite, no hay una propuesta tributaria agradable. Yo creo que la propuesta que estaba sobre la mesa era a mi juicio ciertamente inaceptable. Creo que así lo dije en varias ocasiones y creo que eso lo dijimos todos. Yo creo que el curso socialmente adecuado era y sigue siendo una propuesta que aborde los problemas de otra manera, y una propuesta que ataque las causas principales de los problemas, pero creo que todos tenemos que ser más propositivos en ese sentido. Desde esa perspectiva, yo creo que
no he visto desde la perspectiva ni de la oposición ni del propio gobierno una propuesta alternativa que se pueda considerar discutible. Pero yo creo que el gobierno tiene la obligación de ponerla sobre la mesa. Es una responsabilidad del Ejecutivo hacer eso. Pero, bueno, usted lo plantea así. A mí me sorprendió realmente la reacción del presidente Abinader en el sentido como de que está tajante, radical, a no presentar otra propuesta de reforma fiscal. Y si él tiene esa posición, yo no sé de qué manera entonces se va a tomar la iniciativa para que, por eso, ante la necesidad imperiosa, según lo que usted plantea. Por eso digo que desde mi perspectiva, la posición gubernamental no solo es inadecuada, sino que incluso desde la perspectiva económica es contraproducente, porque prácticamente aborda, separa la discusión o elimina la posibilidad de una discusión constructiva que yo creo que tiene que seguir habiendo. La expectativa es que esa discusión se pueda tener en condiciones de estabilidad y que no acabe siendo válida la frase de que el mejor ministro de Hacienda es una crisis. Yo creo que en este caso tiene que ser bueno, recomendable, que ocurra antes de una crisis que no es eventual en el corto plazo, que no es necesariamente inminente en mediano plazo, pero que es evidente que va a llegar por la propia dinámica que estamos observando. Y no solamente va a llegar por el lado de la parte financiera, sino que podría llegar por el lado de sostenibilidad, porque evidentemente unos niveles de inversión disminuidos permanentemente van erosionando la calidad de servicios públicos y la calidad de las condiciones de vida. Es un tema económico, entonces un tema de política. Es un tema político, es un tema social. De decisión económica. Es un tema de decisión política. Trasciende puramente los cálculos económicos. Exacto, totalmente. Aunque obviamente la base del problema es económico. Mi pregunta es, tú como economista, ¿dónde está el punto de inflexión que hace imperiosa la necesidad? Si hace apenas 3 años, 4 años, tú me dijiste, soy el que más recaudo, no me robo nada, el dinero que más me rinde, tengo muchísimo cuarto, he cogido más prestado que en todo el mundo y no le ha pagado a nadie. Es parte justamente de cuando se siembra viento y se cosecha tempestad. Wow. No le pagaste a nadie tampoco. Desde el primer momento, fíjate, en el caso de la presente administración, desde antes de ser administración, se satanizó justamente la necesidad de unos cambios en la parte tributaria y se adoptó un discurso que enfatizaba esencialmente de que con administrar bien o administrar honradamente el dinero va a estar corriendo por la calle y vamos a amarrar los perros con longaniza. Y yo creo que la población en determinado momento asumió esa expectativa. Pero todos sabíamos que es una expectativa sobre pies de barro y que eventualmente tendría que llegar una hora de reconocimiento de la verdad. Yo creo que una vez la administración asumió sus funciones, entendió obviamente lo que no había entendido como oposición. La esperanza que tengo es que la oposición del momento adopte una actitud más constructiva frente a estos problemas para que de nuevo no estemos dentro de 4 años nuevamente en el mismo punto de partida. ¿Qué me garantiza que, yo te aprobé la reforma, la que tú quieras? Sí. ¿Qué me garantiza que tú no vas a seguir gastando mal? La reforma tributaria, si es solo una reforma tributaria, no sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada y por eso el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo no es una reforma tributaria, es un pacto de naturaleza fiscal, lo que implica que tú tienes que abordar como parte del paquete, y esa fue una de las críticas, lo coloco entre paréntesis, a la propia propuesta, que era una propuesta estrictamente tributaria, que no abordaba qué hacer con el tema eléctrico, que no abordaba qué hacer para la sostenibilidad de las políticas de protección social, que no abordaba cómo esto se liga con la informalidad para reformar el sistema de seguridad social. Es decir, que la propuesta era estrictamente una propuesta cuyo fin esencial era conseguir 122 mil millones de pesos. Obviamente, desde otra perspectiva se dirá que hay instrumentos que servirían para eso. Uno de esos instrumentos potencialmente es la recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal. Yo creo que esa ley, como dije antes,
en ausencia de cambios de otra naturaleza, tiene los días contados. Totalmente. Porque es una ley que realmente no será fácil ni viable implementar y consecuentemente tiene el mismo efecto al que me refería antes, que es desacreditar una buena idea. O sea, sin porque si eventualmente no hay posibilidad de aplicar no hay la posibilidad, ley de porque sería un suicidio, porque sería simplemente un suicidio. Aplicar esa ley solo es viable cuando tú generas recursos adicionales, que era precisamente lo que se estaba procurando a través de la propuesta de reforma. Si no se da la propuesta de reforma, claro, es peligroso. Claramente. Pero en su momento se advirtió que era así. Se advirtió que eso era respondía a una lógica que solo sobrevive en dos circunstancias: o consigo más recursos para poder cumplir las metas o los compromisos que plantea la ley, pero ya con una holgura dada por mayores recursos, o por el contrario, yo ahogaría el funcionamiento del Estado, del gobierno, y consecuentemente todos a los 2 o 3 años estaremos arrepintiéndonos de que la ley ha sido aprobada y todos vamos a estar clamando de que no es viable que la ley siga vigente. Maestro Rolando Guzmán, economista, es rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y sabemos lo relevante que es ese grupo a nivel de consejería de la economía y sobre todo los referentes que son los intelectuales egresados de allí. ¿Qué pasa? Que en esta propuesta nosotros hemos sentido que hay que buscar un dinero para la casa y lo vamos a conseguir con la propuesta que ya retiró el presidente de la República. Sin embargo, el tren operativo, lo más estratégico y estructural, que tiene que ver con la conquista de mejor recaudación, nosotros no lo hemos tocado aquí. Por ejemplo, a todos nos contaron que una eficiencia en recaudatoria o fiscal comienza con la formalización. Luego el tema de estimación, evaluación para poder fiscalizar y que la fiscalización te diera el resultado recaudatorio como parte de una cadena operativa. Pero a nosotros no nos han hablado de esto ahora. No hay. ¿Por qué? No hay una respuesta única o una bala de plata para resolver el problema fiscal. Tiene que ser una combinación de los diferentes componentes. Como ya hemos dicho, el componente de la calidad del gasto es uno de esos componentes. La eficiencia administrativa es parte de esos componentes y por eso se dice con frecuencia que un sistema de tributación al final de cuentas es lo que es la administración tributaria. Porque de hecho, en la experiencia dominicana, en los últimos 20 años, en los 15 procesos de reforma tributaria que hemos tenido, el patrón ha sido siempre el mismo. Se tiene un aumento temporal en las recaudaciones y después se pierde ese ímpetu y volvemos a la misma cosa. De hecho, si ustedes miran la orientación de los 15 o 16 o 17 procesos de reforma que hemos tenido y le ponen un signo positivo cuando van dirigidos a aumentar la recaudación, y un signo negativo cuando van dirigidos a mayores exenciones o mayores vías de reducir las recaudaciones, los más y los menos prácticamente se cancelan. Es decir, que cada esfuerzo recaudador va seguido posteriormente de nuevas leyes de exenciones, de nuevas medidas, etcétera, etcétera, y al final volvemos exactamente al mismo punto de partida, con ligeros aumentos a lo largo del tiempo. La reforma tributaria de la presión tributaria de hoy evidentemente es algo mayor que algunos años atrás, pero estamos muy lejos todavía de lo que pueda ser lo ideal para satisfacer las necesidades de la población. Podríamos estar expuestos a una suerte de derrumbe, de desastre. La calificación comienza a bajar. El presidente ayer estaba confiado en que es por la información y que eso buscaría su nivel en breve, pero es una situación y hay algunos presagios, no solo de situación social, sino de caída con consecuencias económicas para presente y futuro del país. Cuando se analiza el patrón de las crisis económicas, todas tienen un patrón más o menos similar, que
que voy a describir en breve. Y hago la observación, antes de eso, de que esto está avalado por el hecho de que los países emergentes, las economías emergentes, las economías en desarrollo, tienen una crisis económica de grandes proporciones en promedio cada 10 o 15 años. Y si se trata de crisis menores, entendiendo por crisis menores la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional o fuga de capitales masiva, etcétera, eso ocurre cada 5 o 6 años. Es decir, el péndulo económico. Es una vasta experiencia. Y las crisis tienen la característica de que siempre empiezan lenta y luego se aceleran de forma realmente imprevisible. Y cuando uno piensa en la experiencia de todos los países que han tenido crisis, digamos en los últimos 30 años, tomemos el caso de la crisis de México del 94, la crisis de los países asiáticos, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, la mayoría de los países tienen una característica común antes de la crisis, y es que estaban muy bien antes de ella. De hecho, el estar bien, la sensación de estar muy bien, es parte de lo que genera la crisis, porque genera la sensación de que ya llegamos donde íbamos, de que ya este país superó las barreras anteriores, y eso da una sensación de bonanza que lleva a un gasto exagerado de parte del gobierno y de parte de los consumidores, a inversiones desbordadas de parte de las empresas, inversiones que, como dije antes, al final de cuentas todos somos partícipes del proceso de endeudamiento, porque todos, gracias a ese endeudamiento, contribuimos menos a la finanza pública. Yo creo que la República Dominicana, en términos generales, es una economía sólida cuando uno analiza los fundamentos macroeconómicos, pero pienso que la parte fiscal es un punto de eventual génesis de problema, pero no solamente por la parte estrictamente financiera, sino también por lo que dije antes, porque la calidad del gasto tiene que ser mejorada para hacer una contribución en términos de competitividad, en términos de estabilidad social, en términos de desarrollo. Por ejemplo, es penoso que en este proceso, digamos que la parte que toque el gasto, que a mi juicio adoptó una forma un tanto cosmética, consistió estrictamente en reducir el gasto en educación a través de la fusión de los dos ministerios. O sea, todo el resultado neto de ese proceso de fusión, lo más relevante es que el gasto de hecho está reflejado ya en el presupuesto. Ya está de hecho reflejado en el presupuesto, porque al tú fusionar los dos ministerios, lo que hiciste fue 30 simplemente quitarte 20 mil millones que antes le daba uno y ahora lo pones en el otro. Entonces, eso evidentemente, la víctima de este proceso fue el sector de educación, como que es un sector que si debemos apostar a algún sector y seguir apostando, evidentemente es el sector educativo. Como usted describe lo que hay ahora mismo, luego de este anuncio del presidente de que no habrá reforma, usted entiende que es esencial, que es vital que se articule una nueva propuesta en ese sentido. Y lo que está diciendo es que estamos al borde del precipicio para una crisis prácticamente no sé si al borde, pero yo creo que eventualmente la economía dominicana alcanzará un precipicio. No sé si estamos al borde, depende cómo definamos. Depende cómo definamos el borde. Si no se hace la reforma, como usted dice. Claramente. A mí no me gusta la semanal, porque es que el presidente a veces improvisa respuesta. Y usted decirme a mí que la reforma es necesaria, es imprescindible, ahora decirme que no la va a hacer. No es la oposición que aquí usted tiene que criticar. Realmente, yo creo que la última intervención del presidente dificulta y endurece la posibilidad de lo que a mi juicio es indispensable, que es ese proceso de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo con una reforma y un pacto fiscal. La última es la de ayer. Sí, o sea, el hecho de cerrar la puerta en un periodo de gobierno, que de hecho no sabemos
dentro de los próximos 4 años, los eventos que podrían pasar. Obviamente en el juego político tú puedes decir una cosa ahora y dentro de 2 años decir otra, pero parte de eso erosiona la credibilidad de nuestro sistema en sí mismo. Claro, o sea, yo creo que lo del juego político a todas luces, claramente. Lo que parece indicar es que, bueno, yo le presenté a ustedes mi reforma, ustedes la hicieron añicos, pues mira, yo la retiro como ustedes me lo exigen y me detengo aquí. Esto es lo que yo decía hoy, que cambia el escenario, porque ahora a quien le conviene, quien debe exigir al gobierno el cumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que cambie esa posición expresada ayer, es la oposición, que si no hay, y corríjame, es mi pregunta, si no hay reforma y el gobierno no se pone los pantalones en el código, en la aplicación del código tributario, yo desde mi inmensa ignorancia no veo la posibilidad de que este país aguante 3 años más con presupuestos condenados al 25-28% de compromiso de deuda y todo aumentando. A ver, ayuda. No, creo justamente eso, pero aquí hay una doble función. Una es la función política, a la que el presidente y los miembros del Poder Ejecutivo no pueden renunciar, porque esa es su actividad, pero otra es la labor de estadista, y la labor de estadista implica a veces limitar el juego político para que las cosas ocurran. Yo creo que frente a esos resultados no deseables que tuvo la propuesta, la actitud más responsable sería realmente insistir en la necesidad de una reforma, ampliar el abanico de esa reforma para incluir la parte fiscal y no solamente modificar el método y el abordaje de eso. Claro. Y eventualmente llegar a un resultado que sea socialmente satisfactorio. Que significa que no le voy a dar clase de movimiento político al presidente, claro, y él tendrá sus motivaciones. Pero como ciudadano lo que miro es la labor de estadista que esperaría. Pero que tal parece que la posición del presidente, lo que él busca con eso es precisamente que el más interesado, que ahora es la oposición, cambie el escenario y le exija: mire, señor, usted es el presidente, bien, hay una ley de estrategia, por favor, presidente, vamos al CES. Ese es un nuevo escenario. Bien podría ser, pero yo tengo que evaluar la acción que estoy viendo. Y la acción que estoy viendo es que se dice que no, y confunde a la población porque da la impresión de que lo que ayer era indispensable, lo que hace 72 horas era indispensable, ahora tal vez es dispensable y se le puede buscar la vuelta de otra forma. Y la población que no puede dedicar el tiempo que dedican ustedes a reflexionar sobre esto, entonces se siente confundida. Y cuando vuelva otra propuesta de cualquier naturaleza, la idea sería, ¿pero por qué? Porque evidentemente se iban a hacer los ajustes necesarios. ¿Tú entiendes que el escenario internacional no va a variar con relación macroeconómicamente a la República Dominicana, y que no vamos a tener problemas externos generar ruidos internos? Pienso que este hecho por sí solo no tiene que ser tener un impacto más allá de lo temporal, pero sí cambia la percepción de largo plazo. Yo pienso que algunos de los planes que el gobierno tenía en carpeta, como adquirir el grado de inversión, se hace mucho más difícil. Consecuentemente, los niveles de presión a través de las tasas de interés seguirá siendo alto o podría ser incluso más alto, porque ya se esfuma esa posibilidad. Consecuentemente, aumenta la presión en términos del costo de los intereses como proporción de los ingresos, y eso dificulta todo el proceso. Como dije, es un proceso que muchas veces va lento hasta el punto de que parece imperceptible, excepto para aquellos cuyo trabajo es justamente fijar la lupa en ello, y que de un día para otro puede adquirir una velocidad que resultaba imprevista días antes. Y eso es justamente lo que uno no quisiera llegar. Claro. Porque además estamos en un borde en que cualquier evento estocástico, estadístico, un problema climatológico, un huracán, etcétera, tira por la borda todo. Entonces tú tienes que tener la holgura para pensar no que mañana será exactamente igual a hoy, sino que mañana puede tener un imprevisto y tú necesitas alguna forma de respuesta frente a ello. Medio Oriente, por ejemplo. Por ejemplo.
Brillante. Excelente, yo creo que ahí está la reflexión. Y low profile siempre. Sí, tranquilo. No presumiendo que lo sabe todo. No le gusta sonar mucho. La humildad de los inteligentes. Pero me gusta. Este programa, mañana se puede venir. Sí, siempre bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Rolando Guzmán, economista, exrector de INTEC, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Mire, una recomendación, usted que sí. es un hombre muy activo, consultor, y estuvo en INTEC. Sí. Recuerde que usted va a hacer un arreglo en la casa. Pero a él no, Cristian. Sí. Usted es de mi familia. Así como académico necesita los instrumentos adecuados. Ay, le van a dar. Los estantes del libro, él lo hace con el hijo mayor. Estoy esperando a ver lo que viene. Entonces, le van a dar, profesor. No, me estoy preparando para el golpe. Usted necesita los mejores equipos, herramientas para construir, reconstruir. Luego, Si tienen certificación internacional, mejor. Usted los encuentra ahí. Usted con un hombre que conoce bien la capital. Sí. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. 183. Ajá. A Hay la derecha estacionamiento, hay un dice. parqueo Perfecto. grande ahí. Usted va a ver un ¿Hay letrero descuento? que dice materiales industriales. Le Si dieron ya. usted le dice que va por este programa, hay un descuento importante. No sabía. Y hasta el 31 hay un descuento además del 20%. Así que ahí está todo. Y dígale que desde acá no tiene que preferir a INTEC, ni la consultoría, ni su condición de prestigioso economista. Nada más que le mandaron desde. Seguro que el profesor tiene el mismo problema de todos los intelectuales, ¿Cuál es que es un el problema problema? matrimonial, porque la mujer dice, más libros. ¿Dónde los vas a meter? Por suerte, la mayor parte la lleva a ellos. Es una discusión. Gracias a Rolando. Señores, Guzmán. muchas gracias. Muy Gracias. ameno, muy interesante, muy entretenido. Ya Gracias a se usted. Vamos a ya se comenzar. puede. Día